Graciana Peñafort y Nelson Castro comparten su capacidad para entender la razón del otro y haber podido ser críticos de su propio grupo de pertenencia. Graciana Peñafort no está de acuerdo con las teorías conspirativas que colocan a Estados Unidos como artífice del lawfare y rechaza el proyecto de las senadoras kirchneristas sobre prisiones preventivas a pesar de haber sido abogada de la vicepresidenta. Nelson Castro fue tan crítico de Mauricio Macri como de Cristina y Néstor Kirchner, al mismo tiempo que reclama pluralidad a sus colegas. Cada uno, con sus argumentos, debatieron sobre lawfare y medios y sobre jueces y periodistas. Bueno, muchas gracias. En medio del coronavirus hacer un reportaje de 3. Tenés todo desinfectado. Estamos todos desinfectados. Y comencemos primero por definir lo que cada uno entiende como lawfare, ¿no? Porque de hecho es una palabra que tomamos del inglés que no, ni siquiera está en el diccionario no, porque es una construcción típica. ¿Qué entendés vos? A ver, dale, Graciana. Mira, lawfare, hay muchas definiciones. Yo te voy a dar una que reúne todos los elementos. Lawfare es la persecución política que utiliza la ley como herramienta y que además además de la ley, es decir, la persecución política por vía judicial, por eso, y que requiere los medios de comunicación para la instalación, es decir, el lawfare tiene, además del efecto persecutorio, un efecto psicológico sobre la política. Y para producir ese efecto psicológico requiere de la amplia difusión, si requiere los medios de comunicación. ¿Y vos, Nelson? También tengo más o menos la definición está establecida, ¿no es cierto? Después la discusión es qué es cada cosa realmente. Pero efectivamente esto es como tal, ¿no es cierto? Esta utilización de la ley para perseguir políticamente a alguien con estructuras, digamos, aledañas, ¿no? Creo que la discusión no es tanto el término, sino después qué es lo que está sucediendo. Sí. Ahora, como pensamos con metáforas, es interesante ver las distintas metáforas que se utilizan para ver cuál es el grado de participación y de ponderación de cada uno de estos componentes, cuánto de la justicia, cuánto de los medios. Las metáforas que se utilizan son judicialización de la política, guerra judicial, guerra jurídica, ley como arma de guerra, la guerra por otros medios, guerra mediática, show judicial, golpe blando. A ver, ¿Es un golpe blando? No, no es un golpe blando, pero un proceso de lawfare prolongado podría implicar una interrupción del orden constitucional, como pasó en Brasil, por ejemplo, donde efectivamente una persecución presuntamente legal, aunque finalmente no parece haberlo sido o no en esos términos, que terminó con un quiebre institucional con la remoción de quien era la presidenta constitucional Dilma. Es un ejemplo donde puede terminar en golpe blando. No necesariamente lo es, pero prolongado en el tiempo y con el juego de todas las estructuras podría terminar en un golpe blando, sin ningún lugar a duda, e incluso voy a ir más lejos. También podría ser un golpe no blando. La legitimación del dictador. Estoy pensando en voz alta algo parecido a lo que pasó en Bolivia, donde se discutió mucho, pero finalmente fue un golpe que no contó inicialmente con el apoyo de las fuerzas militares que se dijeron a sí mismo presidente, y la primera conducta del gobierno elegido a mi criterio irregularmente fue empezar la persecución judicial de los miembros del anterior gobierno, de Evo para abajo todos. Y eso claramente demuestra que es una herramienta, no necesariamente, si es lawfare no necesariamente es un golpe blando, también puede haber hechos de violencia, pero claramente el lawfare está destinado a minimizar la violencia en términos tradicionales de los golpes de Estado tradicionales. Sí, yo coincido con este concepto. Creo que no hay tanta discusión en cuanto al concepto en sí, Jorge. Lo que tenemos que discutir después son los casos, porque esto es lo que da la dimensión de la situación en cuanto a definición exacta de casos, y yo coincido que en Brasil efectivamente hubo allí sobre una matriz de corrupción una decisión política de desplazar a Dilma Rousseff, porque finalmente Temer era tan culpable como Dilma Rousseff de esos delitos, o por lo menos era tan sujeto de investigación como ella. El tema fundamentalmente después es cómo se aplique y cómo se entiende, porque digamos, así como está la definición y así como hay casos, está el riesgo de decir, bueno, toda investigación por un delito de corrupción del poder es lawfare, y no. Entonces el problema que yo estoy viendo es este, es decir, digamos, si con este concepto la idea es que no se puede investigar
al poder político, estamos con un verdadero problema, porque entonces vamos en una forma pendular, pasamos de criticar a la persecución para generar la impunidad. Ahora, quizás yo estoy demasiado focalizado en una especie de lógica pura para tratar de encontrar las invariables, porque mucho de lo que hoy llamamos lawfare existía en el pasado. Por ejemplo, lo que vos planteás del impeachment en Brasil. Collor de Mello fue sacado con un impeachment en Brasil cuando el término lawfare no existía hace 30 años. El término no estaba difundido. El lawfare surge, es una forma que surge luego de, mientras sucedía la guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos, el origen, no digo que haya sido el ideólogo, cada uno puede pensar lo que quiera, decide que las guerras con enfrentamientos bélicos en términos prolongados no tienen... Son muy costosas, sí. Son muy costosas. Ahora, entonces, siguiendo en ese planteo, para vos, entonces que haya lawfare, ¿tiene que haber intervención de Estados Unidos? No hace falta que haya intervención de Estados Unidos. Indudablemente, la intervención de Estados Unidos, de algunos sectores de Estados Unidos. Sí. Cuando digo Estados Unidos no me estoy refiriendo necesariamente ahora al gobierno, digo, pero sí de sectores de intereses de Estados Unidos, sí, claramente facilitan, porque además voy a decir algo que creo que todos, o sea, la estructura del lawfare es una estructura cara, y en general una estructura cara porque implica desde la compra de alguna forma de voluntades, que no necesariamente es a través de dinero, es a través de determinados privilegios, etcétera, y además la estructura de sostén de medios de comunicación dedicados a difundirlo. Voy a decir, claro, sin dinero y no hay lawfare. Los pobres no hacen lawfare. Nelson, vos viviste en Estados Unidos, incluso estuviste trabajando en uno de los programas de más rating de televisión, si no recuerdo mal, era Good Morning America, uno de los programas de la mañana. En Today, sí, que competía, que el de Today era de NBC. Exactamente. El que está ahí en el Rockefeller Center. Correcto. ¿Te parece verosímil la idea de que el lawfare es como el Plan Cóndor, una continuación de la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos para tratar de contener el avance de gobiernos populistas, como muchas personas del kirchnerismo suponen? No, yo discrepo con esto, realmente. No significa que no pueda ocurrir en alguna circunstancia. Pero me parece que, por eso te digo, Jorge, que lo importante de todo esto, después de lo conceptual, es analizar la casuística. Porque fíjate vos que, en definitiva, frente a esto, hay quejas, digamos, que trasvasan lo ideológico. Trump se ha quejado de alguna manera del lawfare frente a este proceso de juicio político Bolsonaro, que fracasó. Podríamos decir. Bolsonaro lo mismo, Netanyahu. Digamos, así que este es el elemento, digamos. El tema de la corrupción es un tema muy delicado, y entonces cuando vos lo ves que ideológicamente trasvasa a todos, va para gobierno de izquierda como para gobierno de derecha, entonces allí vos lo que ves es este dilema. ¿Qué hacemos? ¿No investigamos la corrupción? Digamos, nos quedamos frente a esto, digamos, nosotros, digamos, yo por supuesto vengo a los casos. Cuando hemos denunciado la corrupción con el menemismo, con el kirchnerismo, con el macrismo, ¿qué hicimos? Lawfare. Yo no hice lawfare, y creo que acá en este medio no lo hicimos. Por eso digo, coincidiendo con la existencia de esto, que efectivamente puede ocurrir, es muy importante después bajar a los casos. Porque entonces cuando vos bajás a los casos decís, bueno, mira, acá pudo haber esto. No, acá hay sustancia para este tipo de cosas. Y esto es lo que yo quiero marcar en el debate, porque obviamente la política se agarra a esto. Nixon, cuando fue Watergate, esto yo lo hablé con Bob Woodward, la primera reacción que tiene Nixon cuando aparece la primera noticia, me dice, me están persiguiendo. Esto es una campaña política en el medio de las elecciones. No, pero ahí me parece, yo voy a hacer un aporte, yo comparto con Nelson que hay que poder diferenciar, porque déjame salirme un segundo del rol de abogada. La corrupción no está bien, y nadie quiere corrupción, nadie, o sea, vos, yo, ninguno de nosotros queremos corrupción. El problema de la corrupción es que se pone como rótulo para hacer cosas. Yo te voy a decir qué es lo que para mí finalmente define los procesos judiciales de lawfare, el cómo se hace el proceso. Voy a ser clara. Un proceso normal tiene pautas. Vos podés defenderte, producir prueba, tener un control sobre los testigos en términos de poder auditar. Cuando empiezan a desaparecer esas características que hacen al Estado de Derecho y a las garantías que tenemos todos, yo empiezo a sospechar que ese juicio está orientado. Yo le llamo casos de lawfare a aquellos procesos judiciales donde yo veo que, más allá del fondo, que en muchos casos no se ha resuelto,
estoy pensando en los casos de Argentina, veo que empiezan a alterarse garantías que tienen todos los ciudadanos en un proceso común. Digo que si el ciudadano no fuese un político, tendría esas garantías y que deja de tenerlas porque es político. Y esto es importante. Pero además, otro tema importante que es característico del lawfare tiene que ver con que, a diferencia de lo que pasa con los delitos comunes, quienes son víctimas del lawfare son tratados como culpables aún antes de ser declarados como tal por el Poder Judicial. Y eso genera una afectación que tiene mucho que ver con el efecto psicológico también. Luciana, permíteme hacer una introducción para compartir con el público, porque obviamente mala praxis jurídica ha existido siempre, ha existido siempre y existirá siempre. Cuando se define lawfare, lo que se plantea respecto de los gobiernos populistas de América Latina, de Lula, de Correa y de Cristina Kirchner, se plantea de que Estados Unidos, de alguna manera, fuerzas que no necesariamente sean todas las de Estados Unidos, orquestan una utilización de la justicia para combatir y contener el desarrollo de gobiernos populistas en América Latina. Esto es lo que se plantea cuando se habla de lawfare. Tanto lo plantean los brasileños como los argentinos, como los ecuatorianos. Cuando vos vas a todas las conferencias que hay acerca del lawfare, se plantea que claramente hubo una estrategia en los Estados Unidos. Vos misma mencionaste la de Vietnam, déjame leerte. El embajador en Rusia, George Kennan, que el famoso telegrama largo, él aconseja contener con una aplicación hábil el desarrollo del comunismo, lo que vos planteabas de que finalmente termina siendo muy costosa la guerra y que es la guerra por otras vías, la concepción de Estados Unidos como policía del mundo que entrena golpistas, el concepto de guerra híbrida, que sería una combinación de guerra regular con guerra irregular y asimétrica, incluyendo todas las capacidades militares convencionales, tácticas, unidades de combate convencionales de acciones terroristas, caos desafiante, violencia discriminatoria, ciberguerra, guerra financiera y guerra mediática. Te voy a hacer como Cristina por leer. Lo que te estoy planteando es que creo que cuando hablamos de lawfare, lo que se plantea es un sistema organizado, orquestado, en el que distintos países actúan de la misma manera. Por ejemplo, el famoso tema de la denuncia de que Moro participó en esa convención de puentes entre justicia norteamericana y justicia latinoamericana, en el que supuestamente se instruyó a Moro y se instruyó a su jefe de fiscales del Tanda Gañol. La idea de que detrás de todo esto hay algo orquestado, como fue el Plan Cóndor en la época de los 70. ¿Sabes cuál es el problema de esa tesis? Yo no entiendo quiénes la sostienen. Es mucho más fácil de explicar detrás de la imagen del satánico doctor No. Pero en el país no hay un solo interés, no hay un satánico doctor No. Lo que hay son múltiples intereses. No vamos a estar de acuerdo, pero yo te doy un ejemplo. Pero vos no estás de acuerdo con esta tesis. No, yo no creo que necesariamente sea el gobierno norteamericano, creo que son sectores. Sí tengo algunos casos donde veo con mucha claridad intereses norteamericanos, pero no del gobierno necesariamente. No, sí, no quiere decir que no haya elementos del gobierno que aporten. Para mí un ejemplo claro de lawfare con claramente señalado los intereses fue el tratamiento de la denuncia de memorándum que hizo Alberto Nisman, porque quienes fogoneaban esa denuncia finalmente estaban financiados por fondos, en el caso de la fundación que dirigía Laura Alonso, quien fue quien puso en voz la tesis de que Nisman había sido asesinado, que la fundación estaba financiada por fondos que venían del principal fondo buitre afectado por la decisión de la Argentina de no pagar. Digo, en ese caso se ve con mucha claridad. El mundo, la realidad no es tan clara ni tan diáfama, pero yo quiero ser justa. A mí no me gustan las teorías conspiranoides, básicamente porque son súper seductoras para escuchar y son imposibles de probar. Muy interesante, Luciana, muy interesante. Y está bien que vos ahí marques la diferencia con esta línea argumentativa. Déjame preguntarle a Nelson sobre Estados Unidos nuevamente. Para Estados Unidos, en su teoría de la seguridad nacional, hay cifras del Banco Mundial que establecen que cada año se pagan sobornos por $1 billón. El secretario de las Naciones Unidas estimó que el costo anual global de la corrupción es 2.6 billones anuales, equivalente al 5% del Producto Bruto Mundial. Y ahí viene una parte de la teoría que puede parecer conspirativa, pero una parte de eso es razonable. El almirante Curtid, comandante del Comando Sur,
había advertido en el Congreso de los Estados Unidos y en diversos informes que la corrupción en América Latina hace más permeable al Estado y abre las puertas a la penetración de grupos terroristas, lo que implica un desafío geopolítico dado su vecindad, y que al mismo tiempo la corrupción anida, apaña y promueve todos los carteles de narcotraficantes, por lo que Estados Unidos, desde su perspectiva militar, considera la corrupción un problema de seguridad de Estado, y en América Latina mucho más por su vecindad. ¿Te parece plausible este análisis? Mira, como análisis desde un punto de vista de ejercicio intelectual y analítico es absolutamente plausible. De ahí a la realidad es mucho más compleja. Digamos, la realidad es mucho más compleja hoy por hoy, porque además, con todos los canales que representan las redes sociales y demás, esto no es tan simple y es mucho más difícil de manejar con esos conceptos que además te impactan en cuanto a la simplicidad de las cosas. Las cosas son mucho más complejas, realmente, porque además la corrupción es un hecho que no está presente solamente en América Latina, con todo lo que nos pesa. Digamos, estamos mencionando el caso de Netanyahu en Israel, que es indiscutible. Trump, digamos, acaba de ser sorprendido hablando con el presidente de Ucrania para frenar los negocios a Biden por la elección. Así que este es un fenómeno muchísimo más extendido, que no se limita a nuestros países nada más. Y por lo tanto estos análisis así representan obviamente análisis de la época del 50, en cuanto a la simplicidad con la cual se quiere manejar. La cosa es mucho más sofisticada. Y vos como médico querés ir caso a caso, ¿no? O sea que el médico además tiene claro, sabe que cada paciente responde diferente al mismo tratamiento. No hay ningún tipo de duda, porque frente a esto, lo enunciativo, más allá de algún matiz y demás, no ofrece mucha discusión porque, digamos, lo que pesa es esta utilización de la conjunción de la ley, digamos, del sistema judicial con acompañamiento de alguna cosa mediática para generar algo político. Después vos vas a caso para decir, bueno, no, mira, acá está esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba y esta prueba. Y esto es lo que define digamos, si existe o no existe. Porque si no después, por eso te digo, si no, nos quedamos con que todo es todo. Y esto lo está utilizando hoy la política con toda la ideología, que va desde el kirchnerismo hasta un gobierno bien de derecha como puede ser el de Netanyahu o el de Donald Trump. Así que se impone el análisis de caso por caso, porque si no la discusión pierde dimensión, porque todo puede ser todo. Déjame que aparte es real, porque si no tenemos esta discusión. Es lawfare y quienes están convencidos de la culpabilidad dicen no es lawfare. Claro. Y en ese blanco-negro, lo que perdemos es la dimensión real. Obvio, sin duda, efectivamente. A ver, antes de entrar en caso a caso, un último intento de tratar de generalizar. Es que no se puede. Bueno, pero desde el punto de vista didáctico es importante tener alguna teoría general. Pero la política está buscando generalizarlo, ¿eh? La política, cuando vos lo ves que reaccionan todos igual, busca efectivamente esta generalización. Es decir, mira, todo es lo feo. Y entonces estamos liquidados. Cuando yo me refería a generalizarlo... Yo soy abogada y no busco eso. No, claro, no digo la política, por eso digo la política. Casualmente hay una buena generalización y una vulgata de la generalización. La vulgata se utiliza con un objetivo, si vos querés, egoísta. Yo estoy tratando de encontrar aquello que de la ciencia política lo pueda definir. Yo me digo, cuando uno mira el libro que escribió Bielsa, déjame leerte un parrafito. Bielsa al lawfare le incorpora un elemento que no le incorpora a las definiciones clásicas, que yo creo que está muy bien. Él empieza contando el triángulo y termina hablando del cuadrado, porque incorpora los servicios de inteligencia, que, déjame te diga algo que es importante ahí, porque los servicios de inteligencia son agentes estatales, pero que no necesariamente responden a los intereses de ese Estado en ese momento particular. Sí, no hay un Estados Unidos, está claro, como tampoco hay una Argentina. Pero bueno, Bielsa expone el caso después del levantamiento agrario en Santa Fe, conocido como el Grito de Alcorta, en el que se utilizó, te leo textualmente, el lawfare para acosar, difamar, mancillar y encarcelar a Francisco Nitri y a su hermano Pascual Nitri, a Juan B. Justo, a Francisco Capdevila, que eran líderes y defensores de las federaciones que luchaban por los derechos de quienes trabajaban en la tierra contra los dueños de la tierra, y los diarios ricos y los tribunales persiguieron con clichés, dejando un eco que llevó a Nitri a ser considerado para toda la vida como el chorro, que habló de los latifundios mal habidos de Juan B. Justo, de la corrupción ilícita de todos ellos.
por lo que planteo. Claramente hay una búsqueda en lo que se entendería como lawfare de desestabilización psicológica del adversario y de su muerte civil o de su muerte política. Sí. ¿Es correcto esto? Es correcto. Yo ahí déjame que te haga una salvedad de tipo histórico. Está bien el análisis de Rafael, pero no es lo mismo lawfare en 1912 que hoy, porque cuando pasó eso, que efectivamente pasó, y en lo local, como lo cuenta maravillosamente Rafael, que además escribe como los dioses. Pero eran los medios de comunicación de la época, eran masivos en su momento. Sí, pero no Van tenían... más masivos todavía de lo que podrían ser los diarios de pero hoy. es antes del fenómeno de la globalización. Y el fenómeno de la globalización impacta y mucho en la lógica del lawfare. Y vos lo ves cuando ves cómo es la cobertura organizada de determinados casos, que ya no es solo en lo local, no es solo en la Argentina, es a nivel global. Preguntarle a Nelson en este punto. Tengo la sensación por momentos que cuando hablamos de lawfare y cuando la queja es respecto a que se trata de una política que afecta a líderes progresistas como fue Correa en Ecuador, sí, como fue Lula en Brasil y como es Cristina Kirchner aquí, de lo que se está discutiendo es lo mismo que se discutía en historiografía respecto de que la historia la escriben los que ganan. O sea que hay una utilización del poder para cumplir sus fines y mantenerse en el poder, que puede ser desde la utilización de la justicia, desde la utilización de la violencia, desde la utilización de la economía, de cualquiera de las herramientas para tratar de instalar su verdad. Y que la justicia es una de las herramientas de esa instalación de la verdad. Pero que finalmente estamos hablando de algo que se ha dado siempre en la historia de la humanidad, que es el poder trata de legitimarse con una narrativa y que esa narrativa puede utilizar distintas herramientas, pero no estamos hablando de nada nuevo, sino simplemente de lo mismo de toda la historia, simplemente que aparecen nuevos medios de comunicación, redes sociales, la globalización, pero finalmente es lo que ha sucedido siempre en la historia del poder. Bueno, por supuesto, por eso son términos nuevos que tienen impacto ante fenómenos que han existido siempre. Por eso es muy importante el asegurar la existencia de sociedades democráticas plurales, porque esta es el antídoto contra este tipo de cosas, ¿no? Pero yo además corregiría esto, ¿no? Esto no, digamos, por eso lo marco, digamos, yo marco esta línea muy importante para marcarlo, es decir, los que más se quejan de lawfare son aquellos que están sospechados de casos de corrupción. Eso es un elemento, por eso el caso por caso le da sentido, Jorge, porque si no la discusión, obviamente con lo interesante que es, da para todo. Vos decís, bueno, ¿quiénes se quejan? Y por eso yo estoy marcando esto. Cuando vos te fijas quiénes se quejan, empezás a decir, no, mira, acá puede haber un elemento diferente. Vamos a analizar el caso. El poder se queja de esto. Esto está claro. Y a veces, obviamente, puede quejarse con razón y otras veces sin razón, porque puede esto ser producto de una puja de poderes, claramente, ¿no es cierto? Es producto, obviamente. Finalmente. Pero lo interesante es, por eso lo fundamental es el caso, que el que hoy se queja de esto porque está acá contra el otro, cuando se invierten los roles, actúa de la misma manera, ¿no? Entonces es un punto muy importante. Digamos, hoy la Argentina ofrece un escenario muy interesante. El kirchnerismo mayoritariamente habla del lawfare, pero nosotros vamos a asistir ahora seguramente a casos de investigación que tienen que ver con la corrupción macrista. Que esto genera una discusión sobre el Poder Judicial que es muy importante en la Argentina. Entonces fíjate vos lo que está ocurriendo. El macrismo comienza a quejarse de las mismas cosas que el kirchnerismo. De hecho, Pichetto dijo que ahora había lawfare contra Macri. Entonces digo, ¿en dónde? Por eso digo, que se dedicaba a apretar jueces del Consejo de la Magistratura. Obviamente, por eso la casuística es clave frente a esto, porque si no, no entendemos de qué hablamos y hablamos de una mezcla de cosas que vos decís, bueno, y sí, debe existir. Ahora hay que ver, digamos, en cada caso si existe o no existe. ¿Podría yo entonces decir, Graciana, de que en realidad lawfare es una utilización de un neologismo para aquellas personas que están acusadas de hechos de corrupción victimizarse frente a la sociedad? No. El lawfare es una realidad efectiva independientemente de quienes hacen uso del término para explicar una situación. Y luego deben explicar por qué su caso debe subsumirse en un caso de lawfare y no en una mera estrategia defensiva. Por eso digo, cada persona que dice yo soy víctima del lawfare, y por eso no me gustan las tesis conspirativas, cada persona que dice yo soy víctima del lawfare tiene que decirte ¿por qué?
¿En qué término? No, o sea, no solo porque yo enfrenté el poder imperialista. Ok, perfecto, te banco, ideológicamente qué bien lo que hiciste ahora. Víctima del lawfare es por determinadas cosas. Por ejemplo, tuviste derecho a defensa, pudiste producir pruebas, respetaron tu presunción de inocencia, te mandaron, crearon una doctrina para ponerte en prisión. Son cosas que empiezan a definir si a vos te trataron como un ciudadano con todas las garantías o te trataron distinto. Si te trataron distinto, tal vez tu tesis de que sos víctima del lawfare sea cierto. Nelson, vos acabas de terminar un libro sobre la historia de la salud de los papas que te tuvo en estrecha relación con el Vaticano durante cierto tiempo. ¿Por qué crees que el Papa Francisco apela al concepto de lawfare? Bueno, hay dos cosas que yo creo, porque efectivamente es un término que como tal existe. Ahora, yo tendría discrepancia con el Papa en cuanto a su concepción de la aplicación de los casos. Porque él se refirió concretamente a los líderes progresistas latinoamericanos. Yo ahí discrepo, digamos, con esta visión del Papa, ¿no? Porque, repito, porque lo extiendo, digamos, porque entonces digamos que cuando se investiga a los líderes progresistas es lawfare y cuando no. Digamos, esta es una realidad muy importante. Él dijo textualmente, déjame que te lea, sí. Reducir los derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica que beneficia a aquellos que aspiran a ejercer el poder autoritario. O sea, él lo definió claramente como una herramienta de lucha contra los gobiernos progresistas de Latinoamérica. Correcto, yo discrepo con esto, es decir, insisto, marcando que esto como tal, desde el punto de vista de entidad, existe, digamos, yo discrepo con esto porque además la evidencia en los casos es muy fuerte en relación a estos elementos. Y lo que es más importante, y lo estaba diciendo recién la doctora, yo quiero marcar esto. Acá nosotros necesitamos el funcionamiento de la justicia en tiempo y forma. Porque inclusive, digamos, la política se va a beneficiar de esto. Y quiero, de la existencia de una justicia que rápidamente resuelva. Que imparta justicia. Soy sospechoso o no. Ahora, debo decir esto también, Jorge, en este concepto de lawfare. La justicia que tenemos en gran cantidad de casos, no en toda, pero la referida a las investigaciones de la corrupción, es producto de la política. Y es producto de esta concepción de la política, genéricamente, después hay que analizar los casos, de obtener protección. Porque entonces esto también hay que decirlo para entender el lugar en donde estamos. Es decir, jueces que llevan procesos durante 20, 25 años son jueces que tienen, digamos, una consecuencia, que es la impunidad. A los jueces los nombra la política. Y los controla la política. Entonces quiero marcar esto porque si no está faltando también esta pata, porque si no parece que la política fuera víctima del lawfare y la política es hacedora. Yo le agregaría una pata más a esto de Rafael, digamos, es hacedora de todo esto para que entendamos este proceso y la complejidad de esto. Por eso yo discrepo con esta idea, porque si no, esta idea es que un gobierno progresista no puede ser investigado. Y un gobierno progresista puede tener hechos objetivamente buenos desde el punto de vista de sus medidas de gobierno e igualmente ser corrupto. Esto, digamos, lo quiero marcar. El que haya una buena administración y una buena gestión de gobierno no es un obstáculo y no deja excluido el fenómeno de la corrupción. De roba pero hace. Pero por supuesto, digamos, eso está claramente demostrado. ¿Puedo plantear una pequeña diferencia? Me parece, yo comparto con Nelson que un gobierno progresista puede tener hechos de corrupción, pero el hecho que un funcionario o dos funcionarios cometan hechos de corrupción no implica que el gobierno sea corrupto. No, pero por supuesto. Me parece que hay que diferenciar el funcionario que se corrompe que con el gobierno, con el gobierno al que pertenece. No necesariamente. A ver, yo voy a darte un ejemplo. Yo creo, sinceramente, que el gobierno de Mauricio Macri tuvo severos conflictos de intereses. Y creo que está muy claro dónde estuvieron, en energía, en determinados negocios. Eso convierte en corrupto a todos los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. No, convierte en personas que tuvieron conflictos de intereses a quienes los tuvieron y a quienes los encubrieron. Por supuesto, lo que pasa que es, y esto se aplica para Macri y se aplica para el gobierno de Kirchner, esto lo voy a decir porque yo además se lo dije en persona. El gobierno de Néstor Kirchner fue un corrupto, que tomó medidas de gobierno realmente muy buenas. La Corte Suprema de Justicia Independiente que tiene la Argentina se la debemos a Néstor Kirchner. Ahora, digamos, aquí lo importante es ver
también cuál es el nivel de corrupción, porque una cosa es que haya un funcionario Un foco. X, digamos, de segundo o tercer nivel, y otra cosa que esto esté en la cabeza. Y venimos nosotros con presidencias, todas, porque el gobierno de Macri también le afecta a esto, digamos. La situación de Macri con el correo, que fue claramente frenada, junto con el tema de la energía, para marcar dos, que fue claramente frenada durante el gobierno, esto, digamos, estamos en la cúspide, que no es lo mismo que si estamos con un funcionario aislado, ¿no? Yo tengo que decir algo porque si no me sentiría muy mal cuando lo vea. Yo no creo que el gobierno de Néstor Kirchner haya sido un gobierno corrupto. ¿Y Néstor Kirchner? No, yo estoy convencida. A ver, gente yo honesta. no puedo opinar. Voy a él decir fue dos cosas. corrupto, por Primero, eso digo, a mí, tuvo gente muy realmente honesta. no me consta y no podría opinar de alguien que ni siquiera está para defenderse. Voy a ser honesta. Por eso, yo lo digo porque se lo dije al Envira. Realmente no lo No, comparto. por supuesto, pero digo, y no lo quiero dijo- cometer la deshonestidad intelectual de no decirlo. Por supuesto, yo no comparto obviamente. eso y yo estoy... Sería lo mismo si yo no lo dijera. No, pero digo, quiero dejarlo claro, yo Graciana, no comparto eso. el Lavallato, va a ir para ir caso por caso y ya entro en la Argentina. El Lavallato brasileño generó más de 150 condenas, que incluyen a altos dirigentes de todos los partidos políticos, funcionarios de primer nivel, más varios de los más importantes empresarios. La abrumadora mayoría de ellos con condenas que fueron confirmadas en todas las instancias judiciales. Y ya se recuperaron más de 3.000 millones de dólares para el Estado de personas que confesaron haber recibido coimas. ¿Eso es lawfare? Te voy a decir qué es lo que hace lawfare eso, que más allá de la efectividad, que enunciada suena muy tremenda, cuando se investiga un poco cómo fue el Lavallato, te encontrás la parte que no nos han contado del todo. Se filtró hace no muchos meses, yo estoy escribiendo sobre eso un libro, respecto a las charlas que tenían el fiscal Moro, ejemplo, anticorrupción, con el resto de los fiscales. Y te voy a decir, voy a decir algo tremendo, pero sentencias obtenidas así no son sentencias ajustadas al derecho, ni a la Constitución. Aunque a vos te parezca muy efectivo, así no se juzga. Eso está mal, porque eso viola la estructura misma de la República. ¿Qué es lo que está mal allí? Que no se respeten las garantías de las personas. Se puede decir que no se respetaron en Brasil las garantías Cuando vos ves la legítima defensa cuando Brasil. Cuando vos ves, no lo digo yo, se lo decía Moro a los fiscales del caso, cuando les prohibía o acordaban cómo no darle determinadas garantías a los procesados. No los dijo yo, ellos lo discutían abiertamente. Pero ahí tuvieron las instancias judiciales, también Además, que ocurrieron, digamos. Ahora, quiero decir esto, y por eso es importante, porque hay que diferenciar dos cosas. Esto que dice la doctora, por supuesto nosotros tenemos que ser respetuosos de los derechos de todos. Yo critiqué las prisiones preventivas, digamos. Ahora, esto no significa, por eso digo, fíjate vos lo que significa la justicia, que el hecho no haya existido. ¿Está claro esto? Recién no se investiga. Ahora, Graciana, siempre respeté tu actitud de apego a lo razonable y de que, por ejemplo, no te adscribís a teorías facilistas como las de las conspiraciones que recién mencionaba. Soy abogada, ahora, antes que nada soy abogada. No necesariamente, todos los abogados son así. Y ejerzo, pero ahora, me quedo sorprendido en el caso de Brasil, porque vos decís que las conversaciones entre Del Tal Dagañol y Moro demuestran de que no hubo la legítima defensa. En realidad, en muchos países del mundo el juez le da instrucciones al fiscal. Sí, en Europa, por ejemplo, pero hay para países ponerlo. donde está prohibido. Países que sí, países que no. Pero lo que quiero marcarte es que aún así, que dentro del contexto de la construcción de las condenas de 150 condenas de Lavallato es un hecho, podríamos decir, accidental. Luego fue confirmado, no por Moro, fue confirmado en dos instancias superiores por tribunales que eran colegiados, han intervenido en cada una de las condenas decenas de jueces y de fiscales. Yo puedo entender cómo funciona el sistema y digo, las cámaras que controlan una plataforma fáctica que se construye en la primera instancia. El vicio, cuando vos ves las charlas, es que el vicio está en los cimientos de esa plataforma Entonces fáctica. el sistema judicial en su conjunto no es un reaseguro, porque si el juez de instrucción instruye viciadamente, los tribunales superiores no lo podrían comprobar nunca. No me parece que una abogada pueda defender eso, Graciana. No, el sistema funciona así, a mí me encanta. Entonces el sistema no sirve, porque la segunda instancia no puede corregir nunca la primera. Te voy a dar un ejemplo que lo vivimos cotidianamente.
los abogados pedimos determinada prueba, no nos la conceden, vamos a apelaciones pidiendo la misma prueba, nos dicen que no, y cuando llegamos a casación con el caso, casación te dice, prueba no es materia de mi competencia porque yo no reviso hechos. Y no te la dan, y vos terminás en un juicio con prueba que no has podido producir. Eso pasa, es que así funciona. Por eso es tan importante, y yo creo que está tan bien, que venga un sistema distinto como el acusatorio, donde una mayor facilidad probatoria, porque hoy un señor que es el juez decide que vos no vas a producir determinada prueba y llegás a un juicio oral. Te voy a contar algo que me pasó a mí. Yo era la abogada de Héctor Timerman y de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Memorándum. Amén de la prueba que pedimos, ¿sabes qué pedimos? Que se tomara testimonio a Noble, que estaba diciendo en todos los medios, le pedimos a Bonadío que por favor le tomara testimonio. Y no quiso. No solo no quiso, fuimos a la Cámara de Apelaciones. Decirle, mire, es más, Noble se presentó ante la Cámara a decir, quiero testimonio. Lo que dijo la Cámara es, si el juez lo descartó, esto se puede producir en el juicio oral. Fuimos a casación, nos dijo, la prueba no es materia mía. Llegamos a juicio oral sin una prueba crucial. ¿Y se pudo presentar en juicio oral? Todavía no tenemos fecha de juicio. Bueno, pero se va a poder presentar, digo. Pero sí, pero te quiero decir, mi cliente, que era Héctor Timerman, en la instrucción no pudo. Se murió sin escuchar, sin poder escuchar el testimonio de un tipo, de un señor, que decía que esa denuncia era falsa y explicaba por qué. Nelson, entonces, eso no es justicia. Sí, no. que haya 3.000 millones de dólares de personas que hayan devuelto en Brasil dinero porque dijeron que recibieron coimas, ¿no demostraría que en el caso a caso ahí no se aplica el lawfare? Bueno, efectivamente, por eso digo, cuando vos vas, digamos, es muy interesante y muy profundo lo que se está en discusión, y además lo que decía la doctora, porque, digamos, por eso digo, los hechos demuestran que existieron. Esto es un elemento. ¿Te acordás aquella frase famosa del dueño de Odebrecht? Dijo, si va preso mi hijo, se cae todo el sistema porque yo hablo. Es decir, la corrupción había existido. Entonces, digamos, claramente ahí el delito existió, ¿no es cierto? Ahora, el tema es, ¿qué es lo que pasa también con la justicia? Por eso yo lo pongo como este elemento muy importante de una justicia puesta por el poder político, Jorge. Digamos, porque una justicia obviamente objetable puede hacer que a través de procedimientos cuestionables, hechos indubitables, queden finalmente bajo este tipo de sospecha, para decir, no, mira, como Moro habló con el fiscal y demás, porque tenía sobre esto un interés político que puede ocurrir, Moro cometió un verdadero error cuando él dejó de ser fiscal. Es un delito, y fue a ser, obviamente es un delito. O sea, yo quiero ser muy justo con todo esto, con la necesidad de protegernos. Ahora, voy a marcar esto, porque por ejemplo, uno de los jueces que aquí se mencionó es Bonadío, para que vos veas cómo actúa la política. Bonadío fue el mismo juez que lo sobreseyó a los Kirchner por el tema del dinero de los 2 millones de dólares. Me acuerdo porque en aquel momento yo tuve una discusión muy crítica de Bonadío, a quien lo critiqué, y en ese momento diputados del kirchnerismo decían, ese es un buen juez. Entonces esto es lo que quiero marcar en cuanto al desafío, que tenemos con la política. Nosotros fuimos, Alejandro Ruga, que es mi socio, fue uno de los primeros señores que denunció. Pero por supuesto, lo que le quiero decir, que por eso no lo estoy diciendo a usted, estoy diciendo político, diputado. Hay una frase de la diputada Diana Conti que dijo, Claudio es un buen juez. Entonces, digamos, ese juez fue para el kirchnerismo un buen juez mientras lo sobreseyó. Cuando los investigó, fue un mal juez. Esta es la dimensión de la problemática que hoy tenemos en la Argentina, y esto, por eso es el relativismo que existe de tipo moral y político, que le quita a la política cualquier posibilidad de tener, digamos, de ser respetable, más allá que en los casos pueda ocurrir cuando dice esto es lo feo. No, señor, mira, acá nosotros necesitamos investigar esto. Lamentablemente tenemos un sistema judicial, digamos, producido, generado por la política para la impunidad. Y esto se ve en la Argentina y esto nos genera un daño enorme y da la posibilidad de utilizar esta teoría del lawfare y demás para decir, no, mira, está ocurriendo esto como consecuencia de esa mala calidad de jueces. Igual, déjame que te haga un aporte, me parece importante. También un poder judicial que ha ido surfeando y se ha ido construyendo como un poder por encima de la política, no para quitarle responsabilidad a la política, que digo, quienes me leen saben, yo soy muy crítica con la política,
respecto a esto. Pero sí me parece algo que es de valorar. Yo estoy muy ilusionada ahora con algo que dice Alberto Fernández, que a mí me da mucha alegría. Dice, yo no quiero jueces amigos. Si los jueces están esperando que yo los llame, que se vayan buscando un banquito porque no los voy a llamar. Tal vez sea el momento que los argentinos, todos y todos los sectores, optemos por algo que es tan necesario, que sean buenos jueces. Yo no quiero jueces amigos, porque los que son mis amigos hoy van a ser amigos de mi contrincante mañana. O sea, no me sirve, porque lo que necesitamos es que las cosas que pasaron, yo lo digo con dolor, porque a mí en lo personal, yo tomé el caso de Héctor Timerman porque era mi amigo personal. Y ver que podía pasar esto, que alguien se podía morir y que al Poder Judicial no le importaba. Por supuesto, eso es reprochable, absolutamente. Para mí fue un antes y un después. Entonces digo, yo siempre digo, Héctor, lo único que en sus últimos días decía, que lo que me pase a mí no vuelva a pasar. Entonces me parece que es tiempo que Gracias, y vos me recordabas que en ese momento Nelson había tenido una posición intachable. El 6 de agosto en la noche, o sea, ya era la madrugada del 7 de agosto, me sonó el teléfono de Santa Cruz para avisarme que acababan de detener a Carlos Zanini. Yo empecé a llamar a todos los abogados de las personas que estaban procesadas en esa causa para avisarles y para que fueran a los de sus clientes, y acordé con Alejandro, que es mi socio, que él fuera a Comodoro Pi, que yo me iba a la casa de Héctor, porque Héctor tenía estaba muy avanzado, y nosotros no sabíamos si Bonadío había ordenado domiciliaria o lo iban a detener. Hablé con Cristina primero y le digo, doctora, usted ya tiene fueros, no la van a detener. Me voy a lo de Héctor, me quedo tranquila con que a Héctor no se lo van a llevar de la casa y me voy a su casa. Yo cuando hablé con Nelson le explicaba a Nelson, estoy acá y aunque los medios dicen que es domiciliaria lo que le han dado a Héctor Timerman, a mí no me ha llegado una notificación. Y él me dijo, qué bárbaro. Le digo, yo no puedo decirle, yo tenía toda la familia de Timerman, las hijas, la esposa, el propio Timerman, había pasado 3 horas y no nos había llegado la notificación. No sabíamos si estaban, o sea, los medios decían, porque trascendidos del juzgado decían, ahora yo no podía darle la certeza a la familia. Entonces yo tuve que esperar que llegara la gente y quedarme tranquila que efectivamente le habían dado prisión domiciliaria. ¿Ustedes saben lo que significa en tiempo de vida esa situación? Nelson, me gustaría ingresar en el tema de la relación de los medios con el lawfare, citándote primero lo que dijo Cristina Kirchner ante el Tribunal Oral en una de sus presentaciones. Dijo, el lawfare es la articulación hecha por los medios de comunicación y el Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos de los gobiernos que fundamentalmente tuvieron lugar durante las últimas décadas en la región. Ella coloca a los medios de comunicación primero que a la justicia. ¿Cuál es, a tu juicio, el papel de los medios de comunicación en el lawfare? Bueno, yo voy otra vez a los casos, porque esto es lo que define la razón, si no es opinión, ¿no? Voy a empezar por esto que mencioné, ¿no? Uno podría decir que Watergate fue lawfare, como decía Nixon para eso. No. Uno puede decir que el tema de los cuadernos, digo, Cabo, es lawfare. No, ahí están las evidencias, están las cosas. Después la justicia lo investigará, hará lo que tenga que hacer, o no. Uno puede decir que el caso de Báez, digamos, todo lo que significó Lázaro Báez, que era un hombre que era un empleado de un banco, que creó una empresa, digamos, 10 días antes de la asunción de Néstor Kirchner y después, digamos, empezó a tener obra pública 20 días después. No, uno podría decir que el caso de José Francisco López es lawfare, no. Uno podría decir que el enriquecimiento de los Kirchner es un elemento que necesita, que amerita investigación, no. Uno podría decir que la corrupción del mismo Menem, que fue condenado por el tema de la venta ilegal de armas y más, 25 años después, ¿es lawfare? No. Uno podría decir que las investigaciones, que los Panama Papers es lawfare. No. Son hechos objetivos y claros. Que después la política lo quiere usar, que después puede haber malos comportamientos en los medios, pero esto por supuesto, nosotros tenemos que hacer un análisis de las conductas de todos, pero yo voy a los casos que generan, digamos, la queja de la expresidenta. Y quiero decir, muchas de las investigaciones ya venían durante la época del kirchnerismo. Skanska fue denunciada, digamos, por el kirchnerismo con una prueba de una grabación de un señor que dice voy a llevarle la plata acá a la vuelta y ni siquiera fue investigado.
Entonces, Es más, hicieron caer la prueba porque dijeron que las grabaciones habían sido tomadas. Entonces, cuando se va a los casos, la mayoría de las argumentaciones de Cristina Fernández de Kirchner y de Debido, y porque además uno debe decir, está todo el gobierno investigado, fueron todos investigados, porque entonces puede decir, no, están investigados los que pasaron eso. La mayoría de eso se cae. Y dice, no, esto cuanto menos necesita una investigación. Y para vos, Graciana, ¿cuál es la responsabilidad de los medios en el lawfare? Mira, hay dos cosas importantes que hacen los medios de comunicación, que es parte de su... Los medios construyen sentido. O sea, antes era... Son uno de los constructores de subjetividad. Son uno de los constructores de subjetividad. Como los cantantes, como los religiosos. Exactamente. Entonces hay un primer caso, un primer estadio del rol de los medios, en los cuales, yo le llamaría, por ponerle un nombre, estoy diciéndolo en voz alta, la construcción del caso. Es decir, donde te plantean cosas, como, digo, si yo busco los diarios de todo el proceso de dólar futuro, en la que yo soy abogada, construyeron el caso, cuando hoy ya todos coinciden que es un caso en el que no hay delito. O sea, pero hubo una construcción de los grandes medios respecto a que ahí había delito. Le dábamos las pruebas, le mostrábamos las... Pero quedó instalado. Tan absurdo es que hoy muchos periodistas lo dicen. Todos saben que no hay delito en ese caso. Que ese caso, digo, pero la instalación de ese caso como delito fue una cosa que hicieron los medios de comunicación acompañados por el proceder judicial. Y después viene el tratamiento de los procesos en sí mismos. Yo paso muchas horas explicando algunas cosas de procesos, digo, esto que expliqué de Noble, yo paso horas explicando y diciendo esto, yo no quiero que a quienes yo defiendo, los declaro inocentes, lo que quiero es un juicio justo. Porque si no puedo producir, mira, déjame que te dé un ejemplo paradigmático de alguien súper estigmatizado, yo le tengo una enorme estima, además es mi asistido, así que, pero, ¿qué es Amado Vudú? Nosotros durante el juicio de Amado Vudú, el minuto 1, cuando declaró Van der Brule, impugnamos esa declaración, porque si hubiese declarado en instrucción, donde todos podíamos hacerle preguntas, verla, confrontar, pero en el momento en que declaró, el tribunal no nos dejó ver. Eso generó un agravio que explicamos, queremos saber cómo llegó a ser testigo protegido Van der Brule, porque está declarando en contra de quienes nosotros defendemos. El tribunal oral, que lo juzgó y lo condenó a Amado Vudú, no nos dio eso. Fuimos a casación, es decir, vos me decís, diciendo, miren, señores, necesitamos conocer las condiciones en que este señor declaró para poder ejercer la defensa de Amado Vudú. Tanto es así que Julio Mayer, que kirchnerista no es un juez, es el mayor procesalista vivo que tiene la Argentina. Yo fui a contarle, le dije, mire doctor, tengo este problema, tengo un testigo que no puedo saber las condiciones de cómo llegó a testimoniar y cuyo testimonio compromete de manera decisiva a mi asistido. Y Julio Mayer dije, no te preocupes, Graciana, yo voy a presentar un amicus, no por Amado Vudú, voy a presentar un amicus para que te den acceso a esa información. ¿Qué pasó tanto con nuestro agravio presentado en casación como el amicus que hizo Julio Mayer? Lo rechazaron. ¿Qué es lo que pasó? Muchos meses después se filtra la información de la oficina de los testigos donde figura que a Van der Brule le pagaron. Y voy a decirte algo que es tremendo. Hay una causa espantosa en la Argentina, yo sé que Nelson conoce, que es la causa AMIA. El 19 de marzo del 2019, el 17 de marzo del 2019, salió la sentencia donde ya el Poder Judicial dijo, pagarle a un testigo es delito, no se puede. Entonces, lo que yo quiero decir es, yo hoy tengo a Amado Vudú con recurso en la Corte diciendo, pero con un testigo que ya está demostrado, digo, le pagaron, bueno, no se puede. Él lo está negando ahora. ¿Qué? Él lo está negando. Pero están los documentos, la investigación está, pero lo que quiero decir es, mirá, vos me preguntás cómo funciona el Poder Judicial, así, yo mantuve el agravio sobre poder ejercer el derecho de defensa. Yo quiero que Amado Vudú lo declare la Corte inocente, no. Quiero que le den un juicio justo donde yo pueda preguntarle a Van der Brule y poner en el debate eso. Obviamente, usted tiene toda la razón, pero lo que quiero decir, digamos, que no solamente es el testimonio de Van der Brule, para ir al caso por caso, ¿no es cierto? Hay otras evidencias en relación a esto, esa situación con Formosa y más, pero digo... Voy a hacerte, déjame te diga esto, tengo que decirlo, porque además soy responsable. El testimonio de Van der Brule básicamente es el elemento que permite, todo lo demás sería prueba indiciaria, lo que permite convertirlo en prueba
es la unión que hace Van der Broek y por eso es tan importante ese pero testimonio. por supuesto, y por eso se me pasaron horas buscando esa foto. Claro, pero efectivamente quiero decirle que es imprescindible que se den todos los pasos rápidamente, porque además Van der Broek está actuando ahora y después. Y yo coincido con usted, hay que darle a todos los procesos. Ahora, lo que les quiero decir es esto, digamos, porque esto es lo que también hay que discutirlo, porque esta idea de que se llega realmente, hasta que no se llega a la Corte Suprema de Justicia, no se va preso, y porque no está la condena firme, y esto demora 10 años, 20 años y más, es un elemento que, como usted ve, tiene la potencialidad de generar impunidad. De Menem. Voy a decir algo. Totalmente. Entonces, este es el elemento que yo pongo en la discusión. Eso no es culpa ni de los acusados ni de los abogados. Es el Poder Judicial el que tiene que dar una respuesta. ¿Cómo vas a demorarte tanto? Totalmente. A ver, te voy a contar algo horrible. A mí me han rechazado recursos de excarcelación de Héctor Timerman con Héctor Timerman muerto. Un disparate absoluta. Quiero decir, muchos de los casos del kirchnerismo de denuncia vienen denunciados en el kirchnerismo. Digamos, debieron haberse investigado ya en ese tiempo para decir, es inocente, es culpable, este es uno de los problemas que hoy representa la situación. Y entonces, ¿por qué los jueces no investigan? Porque efectivamente en el kirchnerismo, como ocurrió también con Menem, y tenemos que investigar qué pasó en los años del macrismo, digamos, los jueces decían, yo esto no lo voy a investigar de ninguna manera, y demás. Cosas que eran evidentes para resolver A, B o C. El único que hubo fue el de Ollarvide, que fue un escándalo, digamos, porque no investigó absolutamente nada, y esto que pasó de Bonadío. Entonces, esto también es lo que ocurrió, porque si no, por eso vuelvo a la política, no estamos analizando las cosas. El poder político ejerce, el kirchnerismo ejerció presión sobre los jueces, el menemismo ejerció presión sobre los jueces, y hubo operadores del macrismo también sobre los jueces. Este es un verdadero problema. Yo sufrí la mesa judicial. Bueno. Nelson te mencionaba que más allá de Van der Broek habría otros elementos que vos considerás indiciales respecto de que... el Poder Judicial lo dijo. De que, o que son indiciales respecto de que Amado Boudou no sería una persona corrupta. Entonces yo quería ir a este punto. Y voy a hacer dos preguntas en una. La primera es, ¿vos tenés la convicción de que Amado Boudou es una persona que no fue corrupta? Y dos, si yo entiendo bien, lo que vos decís que vale para casi te diría el juramento de los abogados en su profesión, de que aún un culpable merece legítima defensa. Lo que vos estás defendiendo no es la inocencia de Boudou, sino que te preocupa que tenga los derechos de legítima defensa independientemente de que sea culpable o inocente. Yo te voy a decir algo, yo siempre, como todo el mundo, yo declino de ser juez porque yo no soy juez, yo soy abogada. Entonces, sé que no puedo determinar inocencia o culpabilidad porque tengo intereses afectivos, inclusive con muchos de mis, les tengo afecto, entonces no sé, estaría mal que yo fuera su jueza, y con lo cual permítanme que no haga una evaluación desde mi subjetividad. Lo que yo sí puedo ver objetivamente, y no me cabe duda, son los procesos. Y los veo, y yo leo los expedientes, y quienes me la ven, digo, yo soy rigurosa en analizar el expediente, en ver qué prueba hay, qué prueba no hay. Y voy a decir, mira, hace poco procesaron a Laura Alonso y a Aranguren, y yo, que había estado, salí a decir, ese procesamiento está mal. No, porque, digo, más allá de lo que yo creo a mí, no debe haber persona que me caiga peor del macrismo que Laura Alonso. Ahora, eso no quita que yo no puedo ver si estuvo bien o mal el procesamiento. ¿Y sabes cuál era mi preocupación? Porque yo comparto. Yo tengo un miedo, tengo este miedo con el Poder Judicial. Que como ahora cambió el viento político, quieran darnos en bandeja de oro la cabeza de los macristas para que nos olvidemos que los presos y los muertos no son del macrismo, son del Poder Judicial. Quiero decir algo, los juicios se basan en hechos, lo que decimos mal o bien. En el gobierno de Néstor Kirchner hubo alguien que quiso llevar adelante una reforma judicial importante que fue Gustavo Vélez, lo echaron, y que denunció a estudios y demás. Por eso digo, estas corresponsabilidades concretas. Y el ministro de Justicia, que fue hoy miembro de la Corte. Esto se dé porque efectivamente lo necesitamos todos. Nosotros necesitamos, porque además está la idea de que el objetivo de combatir la corrupción judicialmente es ponerla presa a Cristina, cosa que no va a ocurrir, o a Boudou. No es ese el objetivo. El objetivo es que nos podamos precaver
de los daños que genera la corrupción, porque digamos, hay cosas... De dos daños, de los que nos generan y que cualquiera de nosotros también puede ser acusado. Pero por supuesto. Digo, yo siempre digo, no es por vudú, no es por es en defensa propia. Digo, yo creo en eso. No podemos tolerar la corrupción porque la corrupción está mal. Pero efectivamente, y mata 11 es un caso de corrupción, ¿no es cierto? Esté claro. Y mató. Digamos, entonces, yo quiero dar este concepto muy importante, digamos, que va más allá. Es una necesidad social, va más allá de la simpatía política de los que la quieren ver preso a uno u otro, que esto forma parte de los sentimientos humanos. Nosotros necesitamos este Poder Judicial que actúe en tiempo y forma, porque entonces cuando vos actúas en tiempo y forma, además mandás un mensaje para decir, no, mirá, no robo, porque si robo en 2 años voy preso y se terminó esto. Esta es la necesidad que tenemos nosotros de este Poder Judicial, obviamente construido a imagen y semejanza de una clase política, no toda, pero que mayoritariamente buscó nombramientos para generar impunidad. Sí, yo voy a decir algo que me parece importante señalar. Un caso paradigmático es el caso de 11, porque mucho muerto, o sea, tremendo. Ahora, estamos con una sentencia que recién ahora sabemos, sí. Hay un perito que dice que fue una sentencia con pericias contradictorias. Mi problema, déjenme que les cuente. Yo estaba el día que los detenían, cuando les rechazaron, y yo me acuerdo, mirá cómo lloraba el maquinista que lo estaban deteniendo, parecía un niño chico, la familia, una escena desgarradora, de quien alguien que yo creo que es, de quien, conforme yo lo que he leído de la causa, no soy abogada en ella, sería el responsable primario de la tragedia. Qué loco todo este sufrimiento, cuando todavía quedan cosas por averiguar, porque las sentencias que se dictan así, ni siquiera a quien ve los efectos de esa sentencia dan la tranquilidad que sean justas. Yo quiero sentencias justas, que si alguien va preso, vaya bien preso. No, pero por supuesto. No podemos vivir. Permíteme, Nelson, yo quiero ir al tema de los medios de comunicación, que me parece que... Bueno, los medios hacen eso, te venden como ciertas cosas que no son, porque... Déjame que te cuente una cosa que yo discreparía, no todos. Puede haber alguna. quien sí, digamos que no. Por acá también tenemos que analizar el caso por caso para darle valor. Ahora, fíjate, Nelson, que hay un proyecto presentado por senadoras kirchneristas que declaran nulas las detenciones preventivas. No. ¿Vos estás de acuerdo con ese proyecto? Yo no estoy de acuerdo con ese proyecto, me parece un pésimo proyecto. Pero voy a hacer una salvedad, no en defensa del proyecto, sino para ver cómo construyen. Vos me estás por decir que ese proyecto viola la libertad de los medios de difundir. ¿Vos has visto qué es la consecuencia? ¿Qué es lo que dice el proyecto? Que no está bien, para que quede claro, no está bien el proyecto. Que si el periodismo dio un tratamiento que hubiese afectado la presunción de inocencia de la persona que está presa, esa preventiva se cae. En pocas palabras, para evitar caer en este supuesto, bastaría con que cada periodista que escribe una nota diga, por ejemplo, esta sentencia no está firme. No hay una sanción para el periodista. No. Eso es decir, pero sí, vos estás convencido, porque te lo ve. Yo había visto el proyecto, yo le dije, esto es una locura. Yo dije, este proyecto es una locura. Otro día, si querés, te explico con gusto, es un disparate el proyecto. Ahora, cuando yo lo vi en Clarín, vi la nota de Saboya, dije, pero señores, o sea, el periodismo dice que no poder afirmar categóricamente que alguien que no tiene sentencia firme es culpable, viola la libertad de expresión. Y no, porque en la Argentina nadie es culpable hasta que no haya sentencia firme. Y el periodismo no puede tomar la libertad de decir que tratarlo como culpable cuando no lo es. Sin duda. Tiene que poner, no hay sentencia firme. Claro, pero ¿sabe qué pasa, doctora? Efectivamente, a mí me parece muy importante puntualizar esas cosas. De ahí a decir que por eso se viola la presunción de inocencia es un disparate. Porque además... hay que ver además la casuística. Cuando usted lo ve a José Francisco López llevando... Pero para Graciana, si el periodista no dice, no tiene condena firme, no puede decir que cree que es culpable. No, pero yo por supuesto lo digo... No puede decir que es culpable. Pero obviamente, yo creo que hay gente que es culpable. Pero... Sin duda, a mí me parece muy buena como discusión. No vamos a pasar 20 años sin poder decir que consideramos culpable... Vos podés decir que es culpable. Simplemente tendrías que poner, a mí eso me parece, ese proyecto me parece malo. No quiero defender, pero bastaría para no quedar incurso con poner al final, tiró los bolsos, puteó a las monjas, trató de colmear al comisario. Pero es abstracto, Graciana, vos no podés poner en cada nota
Pero No, todavía, no es y sí, porque desde un punto de No, vista a ver, funcional lo es. a Si ver, vos el conocieras el periodismo... Porque la sentencia está, digamos, acá hay un tema muy importante, además también, porque yo lo pongo del otro lado. Conocedores de todo lo que lleva todos estos procesos, conocedores de todo lo que lleva estos procesos, Menem 25 años, usted dice, bueno, con eso, digamos, porque también hay un elemento de sanción frente a la evidencia, digamos, de lo que representan los hechos, que la justicia termina siendo impune con estos mecanismos. También es una discusión para tener en cuenta. Yo te pregunto una cosa, yo estoy de acuerdo con esto, pero la pregunta es, ¿por qué vas a sancionar? Te doy un ejemplo. Nosotros defendemos a un funcionario del Banco Central en dólar futuro, que los medios han tratado como culpable. No tiene sentencia, ni siquiera tenemos fecha de juicio. A ver, la pregunta es, ¿por qué él va a cargar con que tiene que ser tratado como culpable por los medios si la responsabilidad de que no haya un juicio todavía Graciana, es del Poder Judicial? Respecto, por ejemplo, a los rugbyers, el caso de los rugbyers, ¿cuál es tu perspectiva respecto a la cobertura de los medios? A mí me... Porque digo, es distinto cuando se trata de alguien de corrupción a alguien de la vida cotidiana. No es lo mismo, pero... ¿Estás de acuerdo en ese caso con la prisión preventiva? No, yo no estoy de acuerdo con la prisión preventiva y creo que para un grupo de chicos jóvenes lo peor que podría pasar es una prisión preventiva en las condiciones en las que se va a dar. Creo que deberían tener una medida especial que aparte incluya un proceso de rehabilitación, porque para llegar a la barbarie de matar a un chico claramente no... Voy a decir esto, no puede circular como Nelson, que jamás mató a nadie, Obvio. pero tampoco puede estar en una prisión como si fuera culpable. Más allá de, todos sabemos cuál va a ser el resultado de esa sentencia, porque La evidencia es muy fuerte. la evidencia es muy fuerte. Pero más allá de eso, indudablemente, la prisión preventiva nunca puede ser un adelantamiento de la pena. No Entonces, puede. ¿vos crees que no debe haber prisión preventiva en líneas generales en ningún caso, no Salvo solo de en corrupción? salvo en los casos de los que la ley lo establece que son razonables. Te voy a dar un ejemplo que a mí me espanta, pero es así. Hay muchos delitos de lesa humanidad donde los represores amenazaron a las víctimas, amenazaron a los testigos, está acreditado. Digo, yo tengo amigos míos que son hijos recuperados, que sus padres, sus presuntos padres, los amenazaban si declaraban. En esos casos está poniendo en riesgo el desarrollo del juicio. Si alguien se va a escapar, digo, voy de vuelta cuando estuve en preventiva, ese narcotraficante de tu sangre, sí, que lo pillaron tratándose de escaparse. Y bueno, si el señor parece que se va a escapar, claro, es razonable. Pero la ley establece en qué casos son razonables. El problema son cuando nos inventamos las causas de razonabilidad, que eso fue la doctrina Irurzun. Eso no es válido. La ley dice en qué casos es razonable. No puedo entrar en el periodismo y no quiero que se nos acabe el tiempo sin poder debatir sobre el periodismo. Hubo un gran debate. Hay un debate que me parece muy interesante bueno, a partir de lo que dijo Carlos Pañi, que se generó hace una semana una serie. Vamos a preguntar el rol del Poder Judicial cuando te hablo de la instalación del caso. Carlos Pañi contó cómo los jueces tomaron una medida impulsada por el periodismo, no impulsada en términos de carta documento, ¿sí? O hacen algo con el kirchnerismo o lo señalamos como los responsables de la impunidad y automáticamente pusieron preso a alguien. Pero no fue exactamente así lo que dijo Carlos Pañi. Carlos Pañi contó de que iba a salir una nota y que los jueces tomaron esa decisión, pero no es que lo llamaron y dijeron, si no hacen tal cosa, sale la nota. Porque así lo estás contando vos. Y muchas veces me parece que parte también del lawfare es que cada uno cuenta las cosas como quiere. Pero la presión, la presión del periodismo sobre los jueces no es que yo me siento con vos, yo juez, vos periodista, digo, che, te estoy presionando para que pongas preso. ¿Sabés qué es la presión del periodismo sobre los jueces? Lo que hacía la nota con Casanelo para que llamara a Cristina Fernández de Kirchner a declarar. Eso es presión del periodismo sobre los jueces. ¿Cómo será importante que la Cámara terminó cayendo? O sea, Casanelo decía, no hay prueba. La Cámara dijo, no importa que no haya prueba, llámela igual. Le tomaron la testimonio. Si Nelson mañana en un programa de televisión, como ha hecho, Nelson no hace esas cosas. Bueno, pero dijera que un juez se está comportando de una manera que considera inadecuada, ¿eso sería lawfare? No, eso sería, en todo caso, no sé, tendría que haber el caso. Si Nelson en forma individual lo hace, sería la opinión de Nelson. Claro. Si Nelson como parte de un grupo editorial, en un grupo, como en un coro, alguien lo dice en la mañana, en la noche, todo eso,
Entonces lo que vos decís es que el lawfare con los medios tendría que ser que la organización en su conjunto, no un periodista en particular. Pero por eso yo voy al caso, además yo lo viví ese caso, digamos, ahí no hubo ninguno de nosotros nos combinamos, porque yo también dije, digamos, el juez, digamos, o por lo menos tiene que explicar cuál es la situación que se da, porque este es el elemento. Y ahí hubo muchos que, digamos, fuimos críticos sobre la inacción de Casanelo, porque ese era el elemento determinante. Y de los jueces durante el kirchnerismo que no hicieron nada. Porque el elemento era doctora, no era decir, Casanelo decía, bueno, ¿usted qué va a hacer? Porque además lo que se veía era la inacción del juez, que después comenzó a actuar precisamente con el cambio de gobierno. Esta era la crítica que se le hacía a Casanelo, que yo también se la hacía. Y repito, después el juez puede decir, la llamé a declarar. No encontré absolutamente nada. Y si el juez tiene fundamento, usted efectivamente, yo podré decir A, B, C, D o F, el juez tiene fundamentos para esto y demás. Pero el tema era que Casanelo, digamos, estaba ahí parado durante un tiempo y después usted vio que efectivamente actuó en el kirchnerismo una vez que el kirchnerismo se fue. Eso es lo criticable. Como fue lo criticable de Bonadío, porque por eso lo digo, y yo también de Bonadío decía, pero ¿cómo Bonadío no hace esto? Digamos, cosas como el hijo, que digamos con Vudú, lo tuvo, digamos, con el tema de si lo procesaba o no lo procesaba, un tiempo larguísimo. Usted podrá discutir o no la situación, pero no hubo ningún elemento que explicara por qué demoró 4 meses o 5 meses y no tomó ninguna prueba. Esto es lo que estaba en la discusión, y yo también fue parte. Luego el cambio de gobierno y rápidamente van y lo detienen. Déjeme que se lo planteé ya como abogada. No? El llamar a testimonial, el producir pruebas, no es un tema. Los periodistas piensan en noticias y los abogados pensamos en proceso. Entonces, a mí no me sirve de nada que llamen a un testigo cuando todavía no hay una prueba que pueda contradecir ese testigo. Pero vos mismo decías, Graciana, que durante el kirchnerismo vos considerabas que Bonadío era una persona que merecía la misma crítica que merecía posterior. Con Rossetti fue el primero en denunciarlo por el encubrimiento de... Digo, la historia de nuestra pelea con Bonadío es histórica. Entonces, si un periodista critica a un juez, ¿es lawfare? El problema es si critica a un juez porque no le gusta lo que hace o para que haga otra cosa, y son dos cosas distintas. Yo critico a Bonadío, yo he escrito muchas notas periodísticas sobre Bonadío, diciendo lo que Bonadío hacía mal, a mi criterio. Otra cosa es que... Hay que decirte, en el caso nuestro, quiero decir, la cantidad de etapas que hemos hecho denunciando a Bonadío. Ahora, pero lo que te quiero decir es esto. Criticar a un juez o como criticar a un político no es lawfare. Lo que es lawfare es imputarle un delito. Y ahí me parece un punto central, Nelson, que deberíamos debatir antes que se nos acabe el tiempo. El tanto es, a partir de una columna que yo escribí la semana pasada, vos hiciste una serie de tweets en el que creo que no alcanzaste, o yo no expliqué lo suficientemente bien, a entender de que no hay una contradicción. Yo lo que sostengo es que si hay lawfare, hay responsabilidad de los jueces y de los medios, y por tanto debería haber alguna consecuencia jurídica con los jueces y con los medios. Y que cuando Alberto Fernández dice que hubo lawfare, entonces mi planteo es, ¿no debería el presidente hacer una denuncia de qué periodistas, qué medios, y llevar adelante inclusive qué jueces en el Consejo de la Magistratura? Porque si no son denuncias que quedan sin ninguna consecuencia. Muchos de los jueces de lawfare ya están denunciados y déjame te diga, el macrismo tuvo una actitud deplorable y cerró muchas de las causas antes de irse. Es extraño porque cuidó más a los jueces que los ayudaron que a sus propios funcionarios. Pero ¿sabes cuál es el problema? Y te lo voy a explicar desde una tesis muy liberal que lo vas a entender. El periodismo, la libertad de expresión, incluye inclusive el derecho a mentir. Es horrible, yo prefiero que no mientan y elijo a los periodistas que no me mienten por sobre los periodistas que me mienten. Pero ninguno de nosotros aceptaría gozar de ese derecho, ¿no, Nelson? No, pero por lo que te quiero decir, pero hubo un periodista que quedó imputado en una causa que no se lo acusaba por ejercicio del periodismo, sino por lo que hacía. Entonces, una cosa es ejercer el periodismo casi como línea editorial, incluso sin rigor objetivo, cosa que yo le banco a Pañi, que él no pretende ser, él tiene una línea editorial, dice de dónde habla, vos sabés qué intereses representa, no importa, no lo cuestiono eso. Y otra cosa muy distinta es, por ejemplo, la situación de Daniel Santoro.
donde Daniel Santoro utilizó su trabajo de periodista para formar parte de otra cosa. Entonces, yo ahí discrepo. Yo también. No, yo sé que ustedes discrepan, pero... No, por supuesto, lo quiero marcar porque yo creo, y le he dicho, yo lo he criticado a Daniel en cuanto al no cuidado que él tuvo de la fuente. Yo creo que, digamos, esa imprudencia hizo que el otro lo utilizara a él sin su consentimiento, lo cual marca también hace que nosotros tengamos que ser muy cuidadosos, o sea, hay mala praxis, con el uso de la sin fuente. ninguna Claro, duda. Daniel se lo he Santoro dicho. cometió errores, pero ahí siguiendo con el tema de la mentira, a mí me parece central, y creo que vos vas a compartir, Graciana, el concepto de la real malicia, ¿no? El famoso caso del New York Times, donde lo que se plantea es una cosa que una persona mienta propositalmente, sea consciente, y otra cosa es una persona que cometa un error que no sepa. Yo te voy a decir, déjame... y ahí es donde creo que discrepamos. Déjame, hay un caso para mí que es muy tremendo, porque en otros casos, en otros hechos que le imputan a Daniel Santoro, yo podría tomar tu tesis. Hay un solo caso que es inadmisible, que es cuando vos tenés al señor que sabés que está ahí contra su voluntad, que lo estás quebrando, que estás formando parte de un operativo para quebrar la voluntad de alguien y lo entrevistás igual. Eso no es un error. Eso es un límite ético. Es como si yo te traigo una persona para que te cuente algo a la que previamente sometí a tortura. Eso lo hacían las dictaduras que llevaban periodistas. Y vos lo... Obviamente. Digo, entonces, ese límite, el límite que te sentás con una persona... Había un ejemplo clarísimo incluso de una persona que lo sacan de un campo de concentración para una nota en la revista Para Ti y lo vuelven a llevar a un campo de concentración. Lo que te quiero decir es, ese hecho puntual, donde Daniel Santoro, a través del intercambio que está acreditado en los teléfonos, era plenamente consciente que el señor no quería declarar, que iba a declarar luego y que era un proceso de apriete y de quiebre para conseguir finalmente que se arrepintiera judicialmente y que parte importante era su nota en Clarín, lo que me parece inadmisible y me parece sí delictivo, ya no un error, es haber formado esa entrevista. Y hay otros casos yo no tengo tan claro eso, quiero decirlo, ¿no? No lo tengo tan claro. Yo tampoco, pero bueno, avanzando tratando de que esta entrevista sea esclarecedora, inclusive desde un punto de vista de nuestra discusión sobre el periodismo. Pues el único caso que se menciona es Santoro. ¿Qué otros casos hay que vos puedas decir que hay periodistas responsables del lawfare? Yo no me corresponde a mí, yo tengo... Pero no debería el presidente, la vicepresidente, porque vos decimos que el lawfare se basa en un contubernio entre el periodismo y la justicia. No, bueno, muy bien, a los jueces se los... Déjame, a ver, minuto, no vayas tan rápido, que yo, de hecho, tengo el mal hábito de escucharte y de leerte. Dale. Implica una construcción judicial con colaboración de los medios de comunicación, tanto en la instalación del caso como en el tratamiento. Pero es que yo comparto. Bueno, lo que yo les pido. Contubernio suena, no necesariamente. Un contubernio suena a que nos sentamos, lo acordamos. Yo nunca he dicho eso. Entonces vos decís que el periodismo no sería un actor principal. Es un actor principal, no necesariamente articulado. Ajá. Eso. ¿Y qué responsabilidad le cabe? Judicialmente, no éticamente. Yo lo dije, cuando vos presentaste tu libro, yo lo dije. Yo creo en el periodismo, aunque a veces me haga renegar, yo creo honestamente, creo en la libertad, me gusta escribir, valoro escribir en un lugar donde me dejan escribir cualquier cosa, pero creo que el principal problema del periodismo también lo tenemos los abogados y muchos. Los periodistas son periodistas, los abogados somos abogados, los jueces son jueces. El problema del periodismo es cuando sale del lugar de periodista y pretende emitir una sentencia, sobre todo cuando no aclara que esa sentencia no se basa en una autoridad de cosa juzgada, sino en una opinión personal hecha muchas veces por fuera del rigor de un proceso judicial. Entonces, lo mismo que dije cuando presenté tu libro, escriban lo que quieran, pero aclaren al final que existe la presunción de inocencia, que esa persona no tiene sentencia firme, que falta que se expida un tribunal, porque si no, estamos tratando como culpables a personas que ante la ley no lo son. Yo quiero marcar esto, digamos, para que nos demos cuenta del significado de las cosas, ¿no? Más allá, por eso digo, y basado en la puntualidad de los casos. La sociedad argentina, digamos, ha podido acceder al conocimiento de una gran cantidad de causas de corrupción gracias al periodismo honesto. Digamos, si no hubiera sido por eso, muchos casos estarían sin siquiera conocerse, ni generando ni siquiera ninguna investigación que las ameritaban. Entonces, yo quiero ponerlo esto, que genera toda una discusión muy importante en la República Argentina, porque estas cosas deberían ser
causa de la judicial, es decir, la gente debería denunciar a la justicia. Entonces, yo quiero poner esto en el contexto, digamos, en la República Argentina, como pasa en muchos otros países, digamos, es este defecto de la justicia que se ha visto, ha generado sobre el periodismo una sobrecarga enorme, con errores, con cosas, porque efectivamente nosotros no somos jueces, ni debemos serlo, ni debemos aspirarlo a serlo. Pero en el balance de las cosas, muchos de los casos de corrupción importantes en la Argentina han llegado a la investigación porque ha sido el periodismo el que lo ha trabajado. Esto sí es un concepto que, por supuesto, forma parte de la estricta realidad de la historia reciente argentina. Creo que es la historia reciente. Yo creo eso, pero hay que cuidar, porque en la sociedad están todos. También los que de pronto están, hay que cuidar, no se puede tratar así. Se nos exige ser cuidadosos. Esa es otra discusión muy importante y muy pertinente. En cuanto a vos estás frente a un periodista que tuvo, como Nelson, la misma actitud con el kirchnerismo, con el menemismo y con el macrismo. Sí, cosa que te dije. Exactamente, quiero decir, me gustaría entonces poder no caer en lo que al principio se hablaba de la generalización del caso de Lawfare. Me gustaría que este reportaje sirviese de alguna manera didácticamente para tratar de marcar dónde está la parte que le cabe de responsabilidad al periodismo de Lawfare y cuáles son las malas praxis del periodismo. Si no, queda una cosa generalizada respecto de la utilidad enorme que tiene el periodismo en la denuncia de los casos de corrupción como un elemento constructivo. De todo. De todo. Bueno, pero estamos hablando de los casos de Lawfare, son los de corrupción. A ver, te voy a dar un ejemplo. Perdón. Sí. Yo saqué hace poco una nota contando un caso que vos mirías el lawfare, no lo sé. Hay una denuncia de violación contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy. Así es. Los medios no cubren eso. ¿Vos creés que no cubren porque no es relevante que un tribunal que está muy expuesto, su presidente tenga una denuncia? ¿O vos creés que no lo cubren porque entienden que al no publicar eso están aportando políticamente? Yo no voy a tener respuesta, pero digo, lo que decís, en la cobertura muchas veces de los casos judiciales, también hay un sesgo en donde se pone la cámara. Voy a ser honesta, a mí me importa un carajo el presidente del tribunal. Voy a decir una posición como mujer. Cuando una mujer desea hacer pública una situación como una violación, lo que está buscando es la protección de la opinión pública, que es muy impiadosa, está exponiendo su intimidad. Entonces, no me importa de qué signo político sea, ni motivo por qué, hay que acompañarla. Cuando pasó en mi espacio político, yo salí a decir lo mismo. No importa. O sea, vos no podés callarte una violación porque crees que aportás a un espacio político. No, está mal. Me parece que ni Nelson ni nosotros hacemos ese tipo de ponderaciones. Absolutamente, ¿no? Así que esto está claro. Seguimos después del corte con más preguntas. ¿Qué balance podrías hacer después de esta charla? ¿Cuál podría ser la autocrítica que sanamente los periodistas podemos hacer? Mira, nosotros tenemos que ser siempre autocríticos. La autocrítica hace mejor al periodismo, no lo disminuye, al contrario, lo hace mejor. Por eso yo voy a terminar como empecé, digamos, porque tiene valor para decir que no es una conversación alrededor de la nada. La necesidad de determinar esto es casuística. Es casuística. Y va a ser muy interesante que se aplique casuísticamente. Señores, acá en este caso, digamos, el medio o el periodista mintió exprofeso, hizo esto. En el caso ese hubo, si no, no lo hubo. Esto está claro. La realidad nos obliga a ir al caso por caso. ¿Qué es ese periodismo? Además, finalmente. Y hay una autocrítica para hacer independientemente de la casuística. Podríamos decir, Nelson, que a lo mejor la grieta y la confrontación nos ha llevado a algunos periodistas o a algunos medios a que el sesgo lo lleve por mal camino. Mira, seguramente algún caso existió. Lo que yo quiero determinar es que, por eso lo tomo en la película, porque si no, si te quedas en la foto, cada cual ve lo suyo. Digamos, yo creo que hemos sido muchos los periodistas que hemos denunciado ponderada con cada uno de nosotros. Es decir, el caso de Panama Papers lo denuncia el Diario de la Nación con Hugo Adamón, para decirlo claramente. Entonces, yo quiero marcar esto.
Y a mí, y yo no soy corporativo, cuando hay errores dentro del periodismo, lo señalo como se lo marcaba esto. No, de hecho, vos has sido ombudsman, así que te dedicaste durante 5 años a marcar los errores del periodismo. Y a mí no me asusta que seamos críticos de nosotros y que se señalen nuestros errores, porque nos hace mejores, pero de verdad. Así que vos solamente podés asustarte de la crítica cuando querés efectivamente perseguir otro valor y demás. Así que, sin duda, cuando hay un error, y me parece muy importante el debate, y me parece muy importante que seamos criticados. A mí lo único que me preocupa es cuando no somos tolerados, que son dos cosas distintas. Una cosa que vos te digas, que por eso lo digo porque se lo dije, por eso yo critiqué enormemente al kirchnerismo, porque el kirchnerismo buscó el aniquilamiento del periodismo como tal. No, digamos, una cosa que te digan, yo no coincido con usted, está perfecto. Otra cosa que te diga, no me gusta que digas eso y demás. Esta es la diferenciación de las cosas que, digamos, están en el tapete de esta discusión. Y Graciana, después de esta conversación, ¿qué autocrítica haces de un uso abusivo del lawfare? Así como hacemos una autocrítica del periodismo, ¿cómo podemos lograr llegar a un punto de acuerdo en que nos enriquezcamos mutuamente, abogados y periodistas? Yo no puedo juzgar porque yo defiendo muchos casos. En determinados casos hablo de lawfare, en otros hablo de defensa. Yo no digo todos mis casos son de lawfare, nunca me van a escuchar decir eso. Y quienes me entrevistan lo saben. Creo que puedo hacer mejor la pregunta. ¿Vos defenderías a Lázaro Báez? Yo creo que en el caso de Lázaro Báez hay dos cosas que son indudables. El tiempo de prisión preventiva claramente ha vulnerado los estándares, lo cual me parece inaceptable. Digo, en cualquier caso, cuando le negaron la domiciliaria a Echecolás, yo escribí una nota pues le pusieron un 280 diciendo, mire, es un tema de libertad, aunque sea el genocidio, usted tiene que fundarlo. No, eso se lo dije a la Corte, pero creo que hay un caso, y también creo que a la luz de lo que está pasando, la situación de Lázaro Báez no ha tenido todas las garantías, desde el momento que ha tenido que atravesar el proceso preso, para que garantizar que esté garantizado el derecho de defensa. De otra manera, ¿te parece que el periodismo fue útil en sus denuncias sobre muchos hechos de corrupción? Y te voy a dar un ejemplo. ¿Sabes cuál es el origen de la prisión de Lázaro Báez? El origen de la prisión es una operación denunciada, nunca investigada, pero denunciada, de la cual participó un señor que se llama Miragaya, que se jubiló hace poco, en el cual Casanelo estuvo en Olivos, que motorizó Lázaro Báez contra el juez para apartarlo y que generó esta situación que termina con Lázaro Báez preso. Esa operación solo tuvo sentido por el diario que decía Casanelo estuvo en Olivos, que no tenía por objeto tanto protegerlo a Lázaro como apartar a Casanelo de esa causa. ¿Y hay algo positivo que puedas decir del periodismo para concluir? Hay muchas cosas positivas que puedo decir del periodismo. Yo he visto cosas maravillosas del periodismo, incluso en estos 4 años. Mira, ayer estaba en un programa donde estaba Ismael Bermúdez, periodista libre, y yo le dije, te quiero decir una cosa, yo leo Clarín religiosamente, puteo, pero lo leo. Pero Ismael, le digo, te valoro, yo no entiendo nada de economía, y vos me decías la verdad. O sea, yo tenía la sensación de que en el súper no me alcanzaba la plata, y leía y todo parecía que el mundo era maravilloso durante el macrismo, y vos venías y decías, no, hay un problema con la inflación. Le digo, te quiero decir que en momentos en los que hubo mucha restricción de acceso informativo, porque la hubo, estos periodistas que dijeron la verdad valen la pena. Y pienso en los cientos de periodistas que han tenido que hacer, pienso en los periodistas que cubrieron AMIA, pese al intento de dar una versión oficial. Eso es valioso. Lo que me parece espantoso es, a ver, los periodistas deben informar lo mejor que pueden. Y también pueden opinar, hay un derecho a opinión, yo también lo ejerzo. Pero me parece que lo que no se pueden olvidar es que cada vez que hablamos de alguien, bien o mal, ese alguien es una persona. Entonces, si vamos a hablar mal, si vamos a imputarle un delito, hay que explicar por qué y explicar siempre que el señor puede defenderse y que no habiendo una sentencia es inocente. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación. A vos.